Hay una imagen que no se me va a ir nunca de la mente. Nunca. Y es la de mi hijo Rodrigo cerrando la puerta de ese asilo, mientras yo me quedaba parada en el pasillo, con mi maleta de 20 años y mis manos temblorosas, sin entender bien qué estaba pasando. Tenía 72 años. Y el hombre que se alejaba por ese corredor sin mirar atrás era el mismo al que yo le había enseñado a caminar. ¿Saben lo que me dijo antes de irse? Me miró a los ojos, me miró directo y me dijo: «Aquí te vas a quedar, mamá. Ya no puedo con esto. Ya no eres mi responsabilidad». Ya no eres mi responsabilidad. 39 años cargándolo solo. 39 años sin dormir, sin descansar, sin pensar en mí. Y en un martes gris de noviembre, en el pasillo de un asilo que olía a pino y a soledad, mi hijo me dijo que ya no era su responsabilidad. Pero lo que Rodrigo no sabía, lo que su esposa Marcela no sabía, lo que nadie sabía todavía, es que 3 semanas antes yo ya había hablado con el notario, y lo que hice con mi testamento en esa oficina los dejó sin nada. Sin absolutamente nada. Quédense hasta el final, porque esta historia no termina en ese pasillo. Termina mucho después. Y termina de una manera que yo nunca me habría atrevido a imaginar. Me llamo Elena, tengo 72 años, y esta es mi historia. Para entender lo que hice con ese testamento, tienen que entender primero de dónde vengo. Porque yo no soy una mujer que toma decisiones a la ligera. Soy una mujer que aprendió a cargar peso desde muy joven, y a cargarlo sola. El padre de Rodrigo nos dejó cuando él tenía 4 años. Se fue un domingo diciendo que iba a comprar cigarros y nunca volvió. Así de sencillo, así de cobarde. Me dejó con un niño de 4 años, una renta que pagar y nada más en el bolsillo que ganas de no rendirme. ¿Saben lo que hice al día siguiente? Me levanté. Dejé a Rodrigo con la vecina, me fui a buscar trabajo y no me detuve hasta que encontré 2. Uno de limpieza en un hospital, de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Otro de cajera en una tienda de abarrotes, de 3 a 9 de la noche. 12 años trabajando esos 2 turnos. 12 años llegando a casa cuando Rodrigo ya dormía. 12 años dejándole la cena tapada en la estufa y una nota con su nombre que decía: «Te quiero, mijo. Mañana te escucho todo». No tuve vacaciones en ese tiempo. No me compré ropa nueva, salvo cuando la que tenía ya no tenía remiendo posible. Junté cada peso que pude para que Rodrigo estudiara, para que tuviera lo que yo no pude tener. Y Rodrigo estudió. Terminó la preparatoria, entró a la universidad, se recibió de contador. El día que se graduó me puse el único vestido bueno que tenía y lloré de orgullo durante toda la ceremonia. Lloraba y aplaudía. Y la señora que estaba a mi lado me preguntó por qué lloraba tanto y yo le dije: «Porque ese muchacho de allá arriba vale lo que yo no tuve». Después vino Marcela. La conoció a los 27. Se casaron rápido. Y desde la primera vez que la traje a cenar a mi casa, algo cambió. Algo muy sutil al principio. Tan sutil que yo misma me convencí de que eran imaginaciones mías. Las llamadas de Rodrigo se fueron espaciando. De diarias a 3 veces por semana. De 3 veces a 1. Luego a: «Te mando mensaje, mamá, ahorita no puedo hablar». Luego a nada. Las visitas también. Primero los domingos, luego cada 15 días, luego una vez al mes. Luego: «Es que tenemos compromisos, mamá, ya vamos pronto». Pronto nunca llegó. Cuando cumplí 70 años, les pedí una sola cosa. Una comida juntos, los 3, para mi cumpleaños. Rodrigo me mandó un mensaje el día anterior diciéndome que había surgido algo de trabajo y que lo perdonara. Marcela no me mandó nada. Pasé mi cumpleaños de 70 años sola, con un pastel de chico que me trajo la vecina doña Pilar, y el teléfono en silencio toda la noche. Pero lo peor todavía no había llegado. Lo peor llegó 2 años después, cuando me caí en el baño, me rompí la cadera y llamé a Rodrigo desde el suelo del hospital a las 2 de la mañana. Y lo que me respondió cuando contestó esa llamada me partió en 2. Rodrigo llegó al hospital al día siguiente. No esa noche.
Al día siguiente, a mediodía, con Marcela, y con una cara que yo nunca le había visto. Una cara que no era de preocupación, era de fastidio. Me sentó a explicarme que la recuperación de una fractura de cadera a mi edad era larga, que yo no podía vivir sola en ese proceso, que ellos no tenían espacio en su casa, que los niños ocupaban los cuartos, que él trabajaba mucho y Marcela no podía hacerse cargo. Me lo dijo todo muy organizado, como si lo hubiera ensayado, como si fuera una presentación de trabajo y no la conversación en la que le iba a decir a su madre que no tenía lugar en su vida. Quise hablar. Intenté decirle que yo me las arreglaba, que con un poco de ayuda podía recuperarme en mi casa, que doña Pilar podía echarme la mano. Pero Marcela me cortó antes de que terminara la frase, y lo que dijo me heló la sangre. Elena, seamos realistas. Usted ya no puede vivir sola, y nosotros no podemos hacernos cargo. Ya buscamos un lugar muy bueno, limpio, con médicos, con gente de su edad. Va a estar mucho mejor ahí que sola en ese departamento. Un lugar muy bueno, con gente de mi edad. Miré a Rodrigo. Esperé que dijera algo, que me mirara, que pusiera la mano sobre la mía como hacía cuando era chico y tenía miedo. Que fuera mi hijo, aunque sea por un segundo. No hizo nada. Miraba la ventana. 3 semanas después, un martes de noviembre, Rodrigo llegó a mi departamento con cajas y con el carro listo. Me ayudó a empacar lo que cabía en 2 maletas. El resto, me dijo, lo guardarían ellos. Después ya veíamos qué se hacía. Nunca me explicó qué se hizo con todo lo demás. El trayecto al asilo lo hicimos en silencio. 40 minutos en el carro sin que nadie dijera nada. Yo miraba por la ventana y pensaba en todas las veces que había hecho ese mismo recorrido al revés, llevándolo al colegio, recogiendo sus diplomas, acompañándolo en cada cosa importante de su vida. Llegamos. Era un edificio gris, funcional, con macetas en la entrada y un letrero que decía «Residencia del Bienestar», el nombre más irónico que he leído en mi vida. Una señorita muy amable nos recibió. Me mostró el cuarto. Cama individual, ventana pequeña, un baño compartido con la habitación de al lado. Rodrigo firmó los papeles. Me dio un beso rápido en la frente, y cuando se giró para irse, algo en mí se quebró. No el corazón. Eso ya lo tenía partido desde hace tiempo. Se quebró algo más profundo. Algo que no tiene nombre, pero que cuando se rompe, uno lo siente hasta los huesos. Le pregunté, ¿cuándo vienes a verme? Se paró, sin girar, con la mano en el marco de la puerta, y me dijo sin mirarme, «Mamá, aquí vas a estar bien. Aquí tienen todo. No nos llames mucho, ahorita tenemos muchas cosas. Ya iremos cuando podamos». Ya iremos cuando podamos. Cerró la puerta. Me senté en la orilla de la cama con mis 2 maletas a los pies y me quedé mirando la ventana pequeña durante un tiempo que no sé cuánto duró. No lloré todavía. Las lágrimas a veces tardan. Primero viene el silencio, ese silencio que pesa más que cualquier grito. Ustedes saben lo que es estar en un cuarto desconocido a los 72 años, con 2 maletas que resumen toda tu vida, sabiendo que la persona a la que lo diste todo acaba de cerrar la puerta sin mirarte? ¿Lo saben? Yo espero que nunca lo sepan, de verdad. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que 3 semanas antes de ese martes, cuando todavía estaba en el hospital recuperándome, yo ya había tomado una decisión. Una decisión fría, firme y absolutamente definitiva. Había llamado al notario. Necesito que entiendan algo antes de contarles lo del testamento. Yo no soy una mujer vengativa. Nunca lo fui. Me crié con la idea de que uno perdona, de que la familia es la familia, de que los hijos siempre vuelven. Pero hay un momento en la vida, y a mí me llegó en esa cama de hospital con la cadera rota y el teléfono sin mensajes, en que uno deja de esperar, no de querer. Dejar de querer a un hijo no se puede, pero sí de esperar, de vivir esperando algo que no va a llegar.
Y en ese momento de claridad, con el suero puesto y la ventana del hospital dando a un estacionamiento, tomé la decisión más importante de mi vida. Llamé a doña Pilar, mi vecina de 18 años, la mujer que me llevó al hospital cuando me caí, la que le avisó a Rodrigo y esperó en urgencias conmigo 3 horas mientras él llegaba al día siguiente. Le pedí un favor, que me consiguiera el teléfono de un notario de confianza, uno que pudiera venir al hospital. Vino 2 días después. Un señor mayor, serio, con maletín de cuero. Se sentó a mi lado, sacó sus papeles y yo le expliqué exactamente lo que quería. Tenía 3 cosas a mi nombre. El departamento en el que había vivido 30 años, comprado a puro trabajo y a puro esfuerzo, valuado en ese entonces en casi 1.200.000 pesos. Una cuenta de ahorros con 240.000 pesos que había juntado en 20 años de no gastar en nada que no fuera necesario. Y una parcela pequeña en el estado donde nací, que había heredado de mi madre y que nunca vendí porque me parecía que venderla era como vender un pedazo de ella. Todo eso estaba en el testamento anterior a nombre de Rodrigo. Un testamento que había hecho 10 años atrás, cuando todavía creía que mi hijo era el hombre que yo había criado. Lo que hice ese día cambió cada línea de ese documento. Y lo hice con una calma que todavía me sorprende cuando lo recuerdo. Sin llorar, sin temblarme las manos, con una claridad que no había tenido en años. El departamento se lo dejé a la Fundación Casa Hogar Amanecer, una institución sin fines de lucro que cuida a adultos mayores en situación de abandono. Les pedí al notario que incluyera una cláusula específica, que al momento de mi fallecimiento, el departamento se convirtiera en una vivienda de tránsito para ancianos que no tienen a nadie. Que lleven mi nombre en una placita pequeña en la entrada, no por vanidad, sino para que Rodrigo la vea si algún día pasa por ahí. La cuenta de ahorros la dividí en 2 partes iguales. 120.000 para doña Pilar, que nunca me pidió nada y que siempre estuvo. Y 120.000 para Carmen, una enfermera del hospital que me trató con una ternura que hacía años no sentía, que me traía el desayuno caliente y me preguntaba cómo había dormido, como si genuinamente le importara la respuesta. La parcela de mi madre se la dejé a mi nieta Sofía, la hija mayor de Rodrigo, que tiene 15 años y que a diferencia de sus padres sí me llamaba de vez en cuando. No mucho, pero me llamaba. Le escribí una carta que el notario guardó junto al testamento, explicándole de dónde venía esa tierra y lo que significaba, para que no se pierda cuando yo no esté. Rodrigo no recibía nada, ni un peso, ni un metro cuadrado, ni una cucharita de la vajilla. Nada de lo que yo construí en 72 años de vida iba a pasar por sus manos. Y el notario me preguntó si estaba segura, y yo le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. Firmé. El notario guardó todo, y yo me quedé mirando ese papel con una sensación muy extraña que tardé días en identificar. Era alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. Pasaron 16 meses. 16 meses en los que Rodrigo me visitó 4 veces. 4 en 16 meses. Siempre con prisa, siempre con Marcela esperando en el carro, siempre con esa cara de quien cumple un trámite y quiere que termine rápido. Yo lo recibía. Le servía café si había. Le preguntaba por los niños. Le decía que me alegraba verlo. Y era verdad. A pesar de todo, era verdad. Porque uno no deja de querer a un hijo, aunque ese hijo te haya roto el corazón. Pero llegó un día en que Rodrigo apareció sin Marcela. Llegó solo, a media mañana, y cuando lo vi entrar por el pasillo, supe que algo había pasado. No traía la cara de trámite de siempre. Traía una cara que yo no le había visto desde que era muy chico. Una cara de miedo. Se sentó frente a mí y me dijo que había tenido problemas en el trabajo, que lo habían despedido 3 meses atrás, que habían tomado una deuda grande para remodelar la casa y que sin su sueldo no podían pagarla, que el banco amenazaba con embargar, que necesitaba liquidez. Me miraba mientras hablaba, y yo lo escuchaba, y entendí exactamente lo que venía.
Me preguntó si podíamos hablar del departamento, si yo lo autorizaba a venderlo para resolver la deuda. Me dijo que era temporal, que en cuanto se estabilizara me buscaba otro lugar, que me prometía que me cuidaría mejor, que las cosas iban a cambiar. Las cosas iban a cambiar. Respiré, lo miré, y le dije con toda la calma del mundo: Rodrigo, el departamento ya no es mío. Se quedó quieto. ¿Cómo que ya no es tuyo? Le expliqué. Le conté del notario, de la visita al hospital, de los nuevos beneficiarios. Le conté todo. Con calma, sin levantar la voz, sin llorar. Lo que pasó en su cara mientras yo hablaba es algo que no olvidaré nunca. Fue como ver caer algo muy pesado en cámara lenta. Primero incredulidad, luego confusión. Luego, cuando entendió que era real, algo que se parecía mucho al pánico. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Por qué? ¿Sin avisarme? Ese departamento era para mí. Siempre lo supimos los dos. ¿Cómo puedes haberlo regalado a desconocidos? Le respondí despacio, mirándolo a los ojos. Rodrigo, los desconocidos son los que estuvieron conmigo en el hospital. Los desconocidos son los que me preguntan cómo dormí. Tú me trajiste aquí, y en 16 meses me has visitado 4 veces. No venías por mí, venías por lo que creías que ibas a heredar. Se levantó. Caminó de un lado a otro. Dijo que eso no era justo, que él me había cuidado siempre, que él me había buscado el mejor lugar posible, que yo no entendía lo que era su vida. Y yo lo dejé hablar. Lo dejé hasta que se le acabaron las palabras. Y cuando terminó, le dije: Hijo, te quiero. Eso no cambia. Pero el amor no se hereda, se gana. Y tú decidiste no ganarlo cuando todavía podías. Se fue sin despedirse. El banco embargó la casa. Rodrigo y Marcela tuvieron que mudarse a un departamento rentado mucho más pequeño. La remodelación que habían planeado quedó a medias, con paredes sin terminar y una cocina nueva que nunca llegaron a estrenar del todo. Marcela, según me contó Sofía meses después, le reclamó a Rodrigo que no hubiera manejado mejor la relación conmigo, que por su culpa habían perdido el patrimonio, que si hubiera sido más atento, si hubiera venido más seguido, si hubiera sido el hijo que debía ser, nada de esto habría pasado. ¿Saben lo que me pareció más irónico de todo? Que fue Marcela, la misma que me llamó carga, la misma que me buscó el asilo, la misma que esperó en el carro mientras Rodrigo me dejaba en ese pasillo, quien mejor entendió lo que había pasado. Porque lo primero que dijo cuando supo del testamento fue: ella nos avisó, nos lo dijo con cada vez que nos fuimos, con cada llamada que no contestamos, y no quisimos escuchar. Eso me lo contó Sofía, mi nieta de 15 años, que sí venía a verme, que llegaba los sábados con algo de comer y se quedaba 2 horas contándome de su semana, que lloraba cuando le entregué la carta del notario y le dije que la parcela de su bisabuela iba a ser suya. Sofía me abrazó ese día más fuerte de lo que me habían abrazado en años y me dijo al oído: abuela, yo sí te voy a visitar siempre. Y me cumplió. Tengo 74 años ahora. Llevo casi 2 en esta residencia. Aprendí el nombre de todas las personas que viven aquí. Aprendí que don Heriberto del cuarto 12 fue marinero durante 20 años, que doña Amparo del cuarto 7 pintaba acuarelas antes de que la artritis le quitara la movilidad de las manos, que la señorita Fernanda, que nos trae el desayuno, estudia enfermería de noche y trabaja aquí de día para pagar la carrera. No estoy sola. Aprendí eso también. La soledad no viene de estar sin gente. Viene de estar con la gente equivocada o de esperar de otros lo que ellos no están dispuestos a dar. ¿Y Rodrigo? Rodrigo me llama ahora. No seguido, pero me llama. A veces viene, se sienta, me cuenta cómo van las cosas. No le pido explicaciones ni le recuerdo lo que pasó. No hace falta. Él lo sabe. Y yo creo, en el fondo,
que eso le pesa más que cualquier cosa que yo pudiera decirle. ¿Me arrepiento del testamento? No, ni un momento. No porque quiera que Rodrigo sufra, sino porque lo que hice ese día en el hospital fue lo único honesto que podía hacer. No podía dejarle todo a alguien que me había demostrado que mi vida no valía su tiempo. Eso no habría sido un regalo, habría sido una mentira. Lo que sí me arrepiento es de haber esperado tanto para poner límites, de haber aguantado en silencio, creyendo que el amor de un hijo llegaba solo, sin que uno hiciera nada para recordarle que está ahí. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es esto. Cuiden a sus madres, cuiden a sus abuelas. No cuando ya no estén, no cuando sea demasiado tarde para que ellas lo sientan. Ahora, esta semana, llamen hoy, vayan este domingo. No esperen a que el cajón esté vacío para acordarse de lo que había dentro. Y si están pasando por algo similar, si hay alguien en su familia que carga solo con todo, mientras otros miran para otro lado, quiero que sepan que el karma no siempre llega en forma de rayo. A veces llega en forma de un testamento firmado en silencio, con manos tranquilas, en una tarde de hospital. Me llamo Elena, tengo 74 años, y ya no estoy esperando nada que no me hayan dado. Si esta historia te llegó al corazón, déjame un comentario que diga «Karma», para que yo sepa que no estoy hablando sola. Dale like si crees que hice lo correcto. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia como esta. Y cuéntame, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar?